Bienvenido a Sabiduría Cotidiana, un podcast 100% creado con inteligencia artificial. Aquí, cada día tiene su propia temática. Lunes de ciencia y descubrimientos, martes de historia, miércoles de biografías, jueves de cine y viernes de desarrollo personal. Prepárate para aprender algo nuevo, inspirarte y ver el mundo desde otra perspectiva. ¡Comencemos! Hay libros que de verdad marcan una época, ¿no? Y El vendedor más grande del mundo de Og Mandino es clarísimo uno de ellos. Estamos hablando de más de 50 millones de copias vendidas, traducciones a un montón de idiomas. Vaya, un clásico que promete más que solo vender. Promete éxito, felicidad. Uno se pregunta, ¿qué secretos tendrá este librito que sigue resonando tanto, después de décadas? Bueno, hoy vamos a hacerle justamente eso, una exploración a fondo a esta obra tan icónica. Tenemos resúmenes, varias reseñas que exprimen las ideas centrales, sobre todo esos famosos 10 pergaminos, ¿verdad? También datos de la vida de Og Mandino, que tiene lo suyo, es bastante particular. Y no solo eso, también algunas miradas un poco más críticas, incluso académicas, sobre este género, el de la autoayuda. Ok, vamos a desempacar esto. ¿Cuál es la misión de hoy? Pues desentrañar las enseñanzas clave del libro. Ver cómo buscan ayudarnos a alcanzar ese éxito, esa felicidad. Pero ojo, también queremos situar todo esto en un contexto más amplio. Ver las distintas lecturas que ha tenido, las críticas que ha generado, mirar el panorama completo. Claro, y para entender el libro es fundamental conocer un poco a Mandino. Su historia personal es muy fuerte. Tuvo fracasos importantes, luchó contra el alcoholismo, llegó a estar al borde del suicidio, según él mismo cuenta, y fue en una biblioteca, leyendo libros de autoayuda, donde encontró como una inspiración. Parece que un libro en particular, El éxito a través de una actitud mental positiva, de W. Clement Stone, que era un pionero, le marcó muchísimo. Y toda esa experiencia personal, digamos, se nota totalmente en su escritura. Se ve la influencia de gente como Napoleon Hill, el propio Stone, Emmett Fox, e incluso la Biblia, muy presente. Es una mezcla interesante, ¿no? Como de filosofía práctica con un toque espiritual muy, muy personal. Y el libro en sí está contado como una fábula, ¿cierto? La historia de Jafid, un camellero en la época de Jesús que recibe de su mentor estos 10 pergaminos antiguos con los secretos para ser el vendedor más grande del mundo. Pero hay una anécdota que mencionan algunas reseñas que me pareció genial. En su primer viaje, va a Belén a vender un manto y termina regalándoselo a un bebé recién nacido en una cueva, que la historia sugiere que era Jesús. Ese gesto de compasión, poner a la persona antes que la venta. Exacto. Y eso es clave, ¿no? Ya te dice por dónde va el libro. No es solo un manual de técnicas de venta, para nada. Es sobre una transformación personal profunda. Los pergaminos son como un mapa para ese viaje interior. El vender es casi una metáfora de cómo nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos también. A ver, empecemos con el primero, que parece como la piedra angular de todo. Me formaré en buenos hábitos y seré el esclavo de esos hábitos. Suena un poco fuerte eso de esclavo, ¿no? Pero la idea es esa, reemplazar lo malo con lo bueno a base de repetir y repetir. Como qué sé yo, levantarte temprano y prepararte algo sano en vez de comprar comida rápida, día tras día. Y el primer hábito que él propone es leer los propios pergaminos. 3 veces al día durante 30 días cada uno. Es como un entrenamiento intensivo para la mente. Ajá. Y ahí toca una tecla fundamental de nuestra psicología, ¿eh? Lo que hoy llamamos neurociencia lo confirma. La repetición constante crea y refuerza esas conexiones neuronales. Así es como automatizamos las conductas, buenas o malas. Mandino, quizás por intuición o por lo que leyó, entendió que para cambiar de verdad hay que reprogramarse, y eso se hace con la práctica diaria. Es la base. Tiene toda la lógica. El segundo pergamino ya cambia un poco el tono. Saludaré este día con amor en mi corazón. Ya no es solo la disciplina férrea, es la actitud, acercarse a la vida, a la gente con amor, con empatía, buscando ayudar de verdad. Si lo llevamos a ventas, sería enfocarse en qué necesita el cliente, no solo en cerrar la venta para tu comisión, ¿verdad?
Y fuera de ventas, pues quizás buscar ese compañero de trabajo con el que siempre chocas y, no sé, hacerle un cumplido sincero o preguntarle por su familia, pero de verdad. Mm. Y eso nos lleva directo a lo que hoy llamamos inteligencia emocional. Es fundamental, la capacidad de conectar, de entender al otro, de actuar con consideración. Es valiosísimo en cualquier relación, sea personal o profesional. No se trata de fingir simpatía, ¿eh? Es cultivar una disposición interna que realmente cambia cómo interactuamos. Y Mandino lo pone como un pilar central. El tercero es pura garra. Persistiré hasta alcanzar el éxito. Este es el clásico de no rendirse nunca, ¿no? Sobre todo en ventas, me imagino, donde escuchar no debe ser el pan de cada día. Mandino usa esa metáfora del leñador, ¿no? Cada intento es un hachazo a un árbol. Aunque no parezca que hace nada, cada golpe cuenta, hasta que al final cae. Se trata de ver el rechazo como parte del proceso, no como un fracaso final. Me imagino a alguien agotado al final del día, pero que igual hace esa llamada extra. Eso sería aplicar este pergamino. Totalmente. Y ojo, no es solo ser terco sin más. Hablamos de resiliencia, de lo que Carol Dweck llama mentalidad de crecimiento o growth mindset. Es la disciplina de seguir adelante, sí, pero también la creencia profunda de que el esfuerzo lleva a la mejora. Como dice una reseña, perseverar de esta manera construye autoestima. Te vas convenciendo a ti misma de que puedes superar los obstáculos. Es un motor de motivación interna muy, muy potente. Luego, el cuarto pergamino nos dice: soy el milagro más grande de la naturaleza. Este va más por el lado de reconocer nuestro valor único, ¿verdad? Dejar de compararnos tanto y empezar a potenciar lo que nos hace diferentes. Pensaba, por ejemplo, en un vendedor que quizá es más introvertido. En vez de forzarse a ser el alma de la fiesta, podría usar su calma natural para escuchar mejor al cliente, generar más confianza. Eso sería usar su milagro particular. Exactamente. Toca las fibras de la autoestima, del autoconocimiento profundo. En un mundo que a veces nos empuja a encajar en moldes, Mandino lanza este mensaje: descubre tu singularidad y hazla tu mayor fortaleza. Es un llamado a la autenticidad que es muy necesario, y no solo para vender, para vivir en general. El quinto me gusta mucho, personalmente. Viviré este día como si fuera el último de mi vida. Puro carpe diem. Enfocarse en el ahora, valorar el tiempo que tenemos, no quedarse rumiando el pasado ni angustiado por el futuro. Una reseña lo resumía muy bien. El ahora es todo lo que tengo. Ponerlo en práctica podría ser algo como preguntarse cada mañana: ¿qué es lo más importante que puedo lograr hoy? Y, bueno, ir a por ello. No dispersarla. Tratar cada día como si fuera único y precioso nos impulsa a actuar, a no dejar las cosas importantes para un mañana que quizá no llega o que será diferente. Es maximizar el día a día. El sexto es un desafío, ¿eh? Hoy seré dueño de mis emociones. La idea central es que podemos influir en cómo nos sentimos a través de nuestras acciones y pensamientos. No ser como marionetas de nuestro estado de ánimo. Una reseña citaba algo así como: débil es quien deja que sus pensamientos controlen sus actos. Fuerte, quien obliga a sus actos a controlar sus pensamientos. Mandino hasta sugiere trucos, como cantar si estás triste. O quizá, algo más práctico, decidir hacer una tarea productiva antes de abrir esos correos que sabes que te van a estresar. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque esto roza la inteligencia emocional y hasta técnicas que hoy llamaríamos cognitivo-conductuales. Esa idea de actuar para sentir, de usar la acción para cambiar la emoción, tiene bastante base psicológica. Haces algo positivo, aunque no tengas ganas, y eso puede levantar el ánimo. Ahora, la advertencia implícita es crucial. Ser dueño de tus emociones no significa ignorarlas, ni reprimirlas, ni mucho menos manipularlas de los demás. Significa autogestión consciente y, yo diría, respetuosa. Claro, no es ponerse una máscara y ya. El séptimo pergamino parece ir un poco por ahí también. Me reiré del mundo. Usar el humor, la risa, como una herramienta para no ahogarse en los problemas, para mantener la perspectiva. Mandino sugiere repetir la frase: esto pasará también. Quizá aprender a reírnos de nuestros propios errores tontos en lugar de mortificarnos o esconderlos. El humor es una herramienta de afrontamiento potentísima.
Está demostrado que reduce el estrés, nos hace más resilientes, incluso mejora nuestras relaciones sociales. Es como reconocer que no todo es tan tremendamente serio y que la risa puede ser terapéutica, sí, pero también muy práctica para navegar las dificultades del día a día. El octavo nos empuja a ir por más. Hoy multiplicaré mi valor en un 100%. Esto es, ponerse metas altas, ¿no? Superarse constantemente, pero compitiendo contra uno mismo, no contra los demás necesariamente. Si vendiste 10 la semana pasada, esta semana apuntas a 11. Siempre buscar ese poquito más. Exacto. Es la filosofía de la mejora continua, lo que los japoneses llaman Kaizen. También conecta directamente con la importancia de fijar metas claras. Idealmente, lo que hoy se conoce como metas SMART. Específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Fomenta esa ambición sana de crecer, de no estancarse, de ir superando tus propios récords personales. Y el noveno es como el empujón final que a veces necesitamos. Procederé ahora mismo, a acción inmediata. Es el antídoto perfecto contra la procrastinación, contra ese miedo que a veces nos paraliza antes de empezar algo, repetir, procederé ahora mismo, como un mantra para simplemente arrancar. Como el estudiante que se pone a hacer la tarea al tiro, ¿no? Antes de que el miedo la haga parecer una montaña imposible de escalar. Lo fascinante aquí es cómo vincula directamente la inacción con el miedo. Muchas veces, eso que llamamos pereza o procrastinación es en el fondo miedo. Miedo al fracaso, miedo a la dificultad, miedo a no saber cómo empezar. Entonces, dar ese primer paso, por pequeño que sea, rompe esa inercia paralizante. La acción es la clave para que las ideas y los planes no se queden solo en el aire. Y llegamos al 10º pergamino, que tiene un aire un poco diferente, más espiritual. Oraré pidiendo directivas y orientación. Aquí entra claramente esa dimensión de la que hablabas al principio. Es un llamado a la humildad, ¿no? A reconocer que no lo podemos todos solos y a buscar una guía superior. Pero ojo, el texto dice que pide sabiduría o orientación, no pide cosas materiales como que le lluevan los billetes del cielo. Sería como pedir claridad para resolver un dilema ético en el trabajo, en lugar de pedir que el problema desaparezca por arte de magia. Y esto refleja muy claramente las convicciones personales de Mandino, esas que mencionamos al principio basadas en su propia experiencia. De hecho, la historia del libro termina con Jafid entregando los pergaminos a San Pablo para que los difunda, dándoles así un carácter casi divino, según algunas interpretaciones. Cierra el círculo con esa dimensión espiritual que para él evidentemente era fundamental. Bueno, hemos repasado los 10 pergaminos, que son como el corazón, el núcleo del libro. La verdad, suena bastante empoderador, ¿no? Muy motivante. Pero, como decíamos al principio, no todo el mundo lo ve así, claro. Hay reseñas y opiniones que lo tachan de simplista, de estar sobrevalorado, incluso gente que dice que fue decepcionante porque esperaban un manual de ventas más técnico, más concreto. Un crítico hasta sugiere que quizás su éxito inicial se debió a que, bueno, en los años 70 no había tanta competencia en este tipo de libros. Y el componente religioso también. Ah, claro, el componente religioso o espiritual, obviamente para algunos lectores, puede ser un punto de fricción, ¿no? Es bueno ponerlo en perspectiva, sí. Si miramos el género de autoayuda en general, como hacen algunos estudios académicos, pienso en uno de la Universidad de Valparaíso que leí, vemos ciertos patrones recurrentes. Prometen felicidad, ponen un énfasis enorme en que todo depende de uno mismo. Hay un dato interesante de un informe del PNUD en Chile que decía que el 80% creía que el éxito dependía principalmente del esfuerzo personal, reflejando esta idea. Tienden a dar como recetas universales y buscan validarse a través de la ciencia, a veces la pseudociencia o, como en este caso, con un enfoque más espiritual o místico. ¿Y cuál sería la crítica principal desde esa mirada más académica a este tipo de libros? Que al centrarse tantísimo en el individuo y en su fuerza de voluntad, a menudo pasan por alto o al menos minimizan el peso de factores externos. Hablamos de la situación económica, las redes de apoyo social que uno tenga, las desigualdades estructurales. Problemas que quizás tienen raíces colectivas se presentan como si fueran puramente individuales. Es la lógica del si quieres, puedes, pero a veces ignora si realmente tienes las herramientas o las oportunidades para poder.
El foco está casi exclusivamente en cambiarse a uno mismo, no tanto en cuestionar o cambiar las circunstancias externas. Entiendo. Ese estudio que mencionaras usa un concepto un poco denso. Dispositivo. ¿Qué significa eso aplicado a un libro como este? Suena casi a control mental. Dispositivo es algo, puede ser un discurso, una práctica, una institución o incluso un libro como este, que orienta nuestra conducta, nuestras opiniones, nuestra forma de pensar y sentir. La idea es que el vendedor, con sus principios repetidos constantemente, con la historia ejemplar de Hafid, funciona de esa manera. Busca formarnos, convertirnos en un tipo específico de sujeto, de persona. ¿Y qué tipo de persona sería esa, según esa perspectiva? ¿El vendedor más grande? Si conectamos esto con el panorama general, se parece muchísimo a la figura del empresario de sí mismo. Es una idea que Foucault y otros analizan en el contexto de cómo funciona nuestra sociedad actual, a veces llamada neoliberal. Se espera que cada individuo se gestione a sí mismo como si fuera una pequeña empresa, que sea proactivo, disciplinado, que gestione sus emociones para ser productivo, que se ponga metas ambiciosas, que persista ante la adversidad, que se valore a sí mismo como capital humano. ¿Te suenan los principios de Mandino? Totalmente. Es como si los pergaminos fueran el manual de operaciones para ser tu propio CEO vital, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Y lo interesante, o lo problemático según se mire, es que esta lógica no se aplica solo al trabajo, se expande a todas las áreas, a las relaciones personales, a la salud, al ocio. La vida entera se convierte en una especie de proyecto empresarial que hay que gestionar eficientemente. Y la responsabilidad última, del éxito o del fracaso, recae casi exclusivamente sobre los hombros del individuo. Entonces, ¿qué significa todo esto para alguien que agarra el libro hoy, en pleno siglo XXI? ¿Sirve de algo más allá de entender estas críticas o su contexto histórico? ¿Son útiles estas enseñanzas todavía? Mira, yo creo que sí. Definitivamente, el libro ofrece herramientas prácticas que son valiosas. La disciplina, la resiliencia, desarrollar una mentalidad positiva, la proactividad, son habilidades útiles en muchísimos aspectos de la vida, no solo en ventas. Y es innegable que sintoniza muy bien con un énfasis cultural muy fuerte hoy en día en la responsabilidad individual, en el echarle ganas, en lo que el filósofo Byung-Chul Han llama la sociedad del rendimiento. Pero la clave, me parece, es leerlo con una mirada amplia, crítica en el buen sentido. Saber que ofrece herramientas útiles, sí, pero también ser conscientes de esa ideología subyacente que pone casi todo el peso en el individuo. Reconocer que sí, claro que nuestra actitud y nuestro esfuerzo importan muchísimo, son cruciales, pero que no estamos solos flotando en el universo. Hay factores externos, sociales, económicos, que también juegan un papel fundamental en nuestras vidas y en nuestras posibilidades. Bien, entonces, para ir cerrando, el vendedor más grande del mundo nos da a través de esta fábula de Hafid y los 10 pergaminos un método bastante estructurado para la mejora personal. Se basa en principios como los hábitos, el amor o la empatía, la persistencia a toda costa, valorar nuestra singularidad y sobre todo la acción. Ha sido un fenómeno editorial brutal, pero también ha recibido críticas por ser quizás demasiado simple o por ese enfoque tan individualista y con ese componente espiritual que no a todos les cuadra. En resumen, diría que es una narrativa muy potente para la automejora, muy centrada en la actitud interna y la disciplina personal. Conecta muy fuerte con esa idea tan actual de que somos los gestores, los administradores de nuestra propia vida. Pero esto plantea una pregunta importante. Recordemos la historia personal de Mandino, cómo él mismo cuenta que encontró su salvación personal en este tipo de libros cuando estaba en su punto más bajo, en una crisis profunda. Quizás ahí esté una clave de por qué este libro sigue conectando tanto con la gente, ¿no? Tal vez su verdadero atractivo perdurable no sea tanto una fórmula mágica e infalible para hacerse rico o famoso, sino algo más profundo,
Quizás lo que realmente ofrece es una estructura clara, un sentido de control personal, un propósito. Justamente en momentos de incertidumbre o cuando sentimos que las estructuras externas, las instituciones, la economía, qué sé yo, parecen poco fiables o nos fallan. Podría ser que su mayor venta, la más efectiva, sea esa promesa de que pase lo que pase afuera, uno siempre puede intentar ser el capitán de su propio barco interior. Es algo para seguir pensando. Gracias por escuchar Sabiduría Cotidiana, el podcast diario creado completamente con inteligencia artificial. Si te gustó este episodio, síguenos y comparte para que más personas descubran, aprendan y crezcan cada día. Nos escuchamos mañana con una nueva historia, una nueva idea y una nueva forma de aprender.